Puse a esta homilía el título como título una pregunta: ¿ser cristiano es ser provocador? Porque alguno, a partir del Evangelio de hoy, así lo afirmó. Y de hecho, hay algo de provocación en la propuesta moral de Jesús. El caminito que vamos a hacer es provocación, imitación y contemplación. Vamos primero con provocación. Un contexto primero del Evangelio que hoy escuchamos. El domingo pasado les explicaba, bájame un poquito, que hay mucho. Si llego a pegar un grito, y a mí me gusta a veces pegar algún gritito, ¿no? Ahí está bien, me parece, ¿no? El domingo pasado les explicaba que el Sermón de la Montaña tiene contraposiciones. Son estos textos en donde Jesús dice: ustedes oyeron que se dijo a los antiguos, se dijo esto, se dijo aquello, pero yo les digo. Los estudiosos llaman a estas contraposiciones antítesis, y son 6 en el Sermón de la Montaña, 6 antítesis. El domingo pasado escuchamos las primeras 4 y hoy las últimas 2. La primera: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les hace mal, o al malo, o al mal. Y la última: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Estas son las últimas 2. Particularmente, la primera de estas últimas 2 es la que presenta una moral provocadora. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. Una ley establecida por la sabiduría de los pueblos y ratificada por la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la ley del talión era una ley que ponía coto al deseo de venganza. ¿Alguien te rompió un ojo? Tenés derecho a romperle un ojo, no 2. Yo sé que tenés ganas de romperle los 2, pero uno solo. ¿Alguien te rompió un diente? Le rompes un diente, no 2. ¿Se entiende? Eso era la ley del talión. Una admisión del derecho a la venganza, pero acotado por un criterio de justicia. Eso era la ley del talión y está en la Biblia. Era parte de la sabiduría de los pueblos y era también ratificada por Moisés. Pero Jesús, ¿qué dice? Dice, no resistan al mal o al malo, podría traducirse de las 2 maneras. No resistan. Aquí viene lo provocador. Y ahí habla de 3 ejemplos que son ejemplos indicativos, pero que tienen en común una actitud que implica la renuncia a un derecho legítimo y una acción que de alguna manera provoca porque de alguna manera es tan extraordinaria esta acción. ¿Cuáles son estas 3 acciones? Si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale la otra. Si alguien te hace un pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te obliga a caminar 1 kilómetro con él, camina con él 2. 3 acciones. Fíjense, las 3 acciones. La primera, si alguien te pega en la mejilla derecha. Es interesante. Para que te peguen en la... A ver, ¿quién quiere? Necesito un voluntario. Vení. Sí. ¿Con qué mano se suele dar una cachetada? Si yo le pego una cachetada con mi mano derecha, ¿en qué mejilla se la pego? Por lo tanto, para pegar en la mejilla derecha, yo tengo que hacer un chifle, un schiaffo, de schiaffo. Plaf. Este gesto, ¿querés que? No, a ver si todavía me pega. Demasiado, ya creció mucho el pibe este. Para que yo te pegue
pegue en la mejilla derecha, tengo que darte un golpe así. Por lo tanto, en aquel entonces eso se consideraba una humillación, un desafío, una provocación, que evidentemente era un desafío a pelear. ¿Se entiende? ¿Viste? Un desafío, un reto, te reto a pelear. Y para retarte a pelear es como escupir en la cara a alguien, era como un reto a pelear. Si yo no acepto la pelea, quiere decir que soy un cobarde. ¿Qué dice Jesús? Al que te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Te pegó en la derecha? Bueno, preséntale también la otra. Fíjense que, de alguna manera, hacer esto supone renunciar a un impulso natural de autodefensa. La segunda, si alguien te hace un pleito, porque de lo que se trata aquí es de un pleito, y por lo tanto se acude a los magistrados para abogar por su causa. Si alguien te hace un pleito para quitarte la túnica, ¿querés la túnica? Bien, toma el manto también. Más caro, el manto era más caro, más valioso que la túnica. O sea, frente a y fíjense que acá hay algo muy interesante bíblicamente hablando. Bíblicamente se establecía el derecho a que si alguien daba como prenda para un préstamo una prenda de vestir, la túnica, el prestamista debía devolverle a la noche al pobre que había pedido un préstamo, debía devolverle la prenda, porque si de noche tenía frío y clamaba a Dios, Dios iba a ponerse de parte del pobre que pasó frío porque no le devolvieron la prenda que dio para recibir un préstamo. Qué interesante. De alguna manera, acá un pobre está renunciando a un derecho divinamente instituido. Pero para yo no te pido la túnica, el manto. Yo te pido el manto, no la túnica. Yo te doy todo. Y lo mismo pasa con el último ejemplo, que generalmente tiene que ver con un servicio obligatorio instituido por la autoridad. Por ejemplo, a Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro, camina 2. Vos me imponés una carga pública. La acepto, y no solo acepto la carga pública, sino doblo la apuesta y voy 2 kilómetros. Hago más que lo que me pedís. Detrás de esto, ¿qué hay? Evidentemente hay un desafío, una provocación al statu quo de la vida natural, de la vida social. Los cristianos no es que pasivos. Fíjense que uno podría entender esto como una pasividad frente al mal. No es una pasividad frente al mal. Es ir más lejos que lo que el mal me exige ir. En contra de mí. Pongo la otra mejilla, te doy la túnica y camino 2 kilómetros. Por supuesto que no son leyes estas, son ejemplos de una actitud provocadora, en cierto sentido, frente a violencias. Yo no hablo de las grandes violencias acá de la guerra, hablo de las violencias cotidianas que a veces forman parte de la vida cotidiana. No me viene otra palabra para decirlo. Ahora, ¿esta actitud es una mera provocación? No, yo voy a decir que es algo mucho más profundo. No es provocación, es imitación. Imitación. Primera palabra, provocación. Segunda palabra, imitación. Imitación de Dios, en última instancia.
La segunda de las antítesis que recién escuchamos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por los que los persiguen a ustedes, y así serán hijos del Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. E incluso luego llega a decir, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lucas, en el texto paralelo, el evangelista Lucas en el texto paralelo va a decir, sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. El Evangelio de San Mateo refiere esto diciendo, sean perfectos como el Padre. 2 veces aparece el Padre que hace salir el sol, el Padre que hace llover y el Padre que es perfecto. Fíjense que de alguna manera no se trata de provocar al statu quo en función de provocarlo o de provocar un cambio, porque no siempre se produce un cambio cuando uno provoca en función del bien, no siempre. Si vos ponés la otra mejilla, puede que no te peguen, pero pueden que se envalentonen aún más. Hay un testimonio en la antigüedad cristiana muy interesante al respecto. San Ignacio de Antioquía era llevado a Roma, desde Antioquía, Siria, Antioquía, a Roma, donde escribió cartas a las iglesias donde fue pasando, es uno de los documentos más antiguos. San Ignacio de Antioquía fue martirizado, no recuerdo exactamente si en el año 106 o 107 de nuestra era. Es un testimonio muy antiguo y cuenta en una de las cartas lo siguiente: los soldados que me tienen encadenado, cuanto más bueno soy con ellos, más bestias se vuelven, más crueles se vuelven, más los irrita mi amabilidad y mi bondad. Interesante. No necesariamente la provocación hace que el otro deponga su actitud. A veces se envalentona y se ceba en el mal. Por eso, lo que dice Jesús no es un arma para desactivar la bomba, porque puede activar la bomba peor. ¿Cuál es la raíz entonces? Como el Padre. La raíz de nuestro modo de vivir es el Padre, Dios. Como el Padre es bondadoso, así nosotros estamos llamados a ser imágenes de su bondad. Como el Padre es perfecto, estamos llamados a la perfección. No es un lujo asiático la perfección cristiana, es nuestra vocación divina, la que hemos recibido en el bautismo. Por supuesto que es una vocación con una meta inmensa, maravillosa, inalcanzable, porque nunca seremos perfectos como Dios. Sin embargo, sabiendo que nunca seremos perfectos como Dios, estamos llamados a ser perfectos como Dios. ¡Wow! Con lo cual, en nuestro caminar, en nuestra peregrinación en la vida, sabemos que ninguna estación de perfección a la que hayamos llegado es final destination, la terminal. La terminal. Tendremos que seguir avanzando. Digan imitación. Provocación, imitación. Y la tercera palabra que les dije, ¿cuál era? Contemplación. Contemplación. Y aquí me inspiro en la oración de hoy, que me dio la clave para entender todo esto. La oración de hoy es muy provocadora. La oración de la colecta de hoy es muy provocadora. Decía,
concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras lo que es de tu agrado. Fíjense, meditando sin cesar. Digan meditando sin cesar. Meditando sin cesar es una manera, es un sinónimo en este caso de contemplación. Fíjense qué significa meditar sin cesar, qué significa contemplar. Significa cambiar de horizonte. Si nuestro horizonte es, ay, gracias Señor. Me viene un cuento hermoso del padre Menapache, ¿no? Se llamaba Morir en la Pavada. ¿Quién alguna vez lo escuchó ese cuento? Morir en la Pavada, ¿se acuerdan? Se los cuento así brevísimamente. ¿Me regalan un minuto para que se los cuente? Bien. Resulta que un paisano encontró, caminando, un vaquiano, caminando por los Andes, encontró un huevo. ¡Qué lindo huevo! Y se lo llevó para abajo, donde él tenía una granja. Y claro, un huevo, para hacer un huevo de avestruz era muy chico. Para hacer un huevo de gallina era muy grande. Y bueno, como tenía gallinas, tenía pavos, al tamaño que más se parecía era a los de los huevos de los pavos. Y como había una pava que estaba empollando, se lo metió en el nido a la pava. Bueno, pasaron las semanas y cuando nacieron los pavitos, nació este bicho raro. Y claro, de repente era un pavito más entre todos los pavitos. ¿Y qué hacen los pavitos? Pavadas. Y entonces iba comiendo, se acostumbró a caminar como los demás pavitos, pero de vez en cuando sentía como que ese lugar no era para él. Sentía algo así como una nostalgia de infinito. Y un día vio volando en las alturas un cóndor. Era un cóndor. Fíjense, y ahí de alguna manera entendió para qué estaba, pero los pavos no le habían enseñado a volar. Saben que los cóndores, las águilas, etcétera, se enseñan a volar a sus crías, les enseñan a volar, a veces algunos llevándolos arriba o los incitan a volar, es interesante, los incitan a volar revoleando sobre el nido, en las alturas. Es como que, mirá, así se hace, mirá. Los invitan a imitarlos. Las aves, estas aves de rapiña, águilas, cóndores, etc. Entonces, claro, el condorito tuvo que elegir vivir en la pavada o volar como un cóndor, ¿no? Hay gente que nunca ve a los cóndores volar porque su horizonte es la pavada. Piensen cuántos chicos viven en el horizonte de la pavada, en el jueguito, en esto, en aquello, la ropa, la serie, Netflix, no me pierdas la serie. Esa para los chicos solo no es, ¿eh? Y entonces uno vive años en la pavada sin ver el cóndor que soy yo volar. Porque te quiero decir que si los cóndores vuelan alto, nuestra meta no es simplemente ser un cóndor, es ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es contemplación? ¿Qué es meditar? Es mirar al cielo, es cambiar el horizonte, es ver a lo que estamos llamados.
Es dejarnos confrontar por aquellas realidades que Dios ha puesto en nuestro corazón y que nos invitan a salir de la pavada y a vivir una vida plena, que tenga un sentido hermoso. Por supuesto, que implica una cruz, que implica renuncias, que implica riesgos, pero que nos deja el alma inmensamente satisfecha y que nos hace vivir y pasar por la vida dejando una semilla valedera para el futuro. Cuando Jesús habla de sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, nos está cambiando el horizonte. Meditar significa pensar estas cosas, contemplarlas, dedicarles tiempo, estudio, oración a estas cosas. Hacerlas el objeto de nuestra reflexión. Estoy llamado a ser un cóndor espiritual